¿Cómo le va? Yo soy Ricardo Luis Acebal, integrante del Instituto de las Culturas del Partido de Almirante Brown, que conduce Juan Manuel Pereira Benítez. Y quiero contarle hoy que hace unos cuantos años oí a un cantor que enseguida me predispuso a escucharlo. Porque una cosa, como usted sabe, es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Presté atención a las letras que entonaba, al sonido de su guitarra y también de los músicos que lo acompañaban en vivo y en algún disco que yo tenía por allí. Y a partir del momento en que lo conocí personalmente, pude empezar a comprobar en directo la coherencia entre lo que se propone en sus interpretaciones y las actitudes que asume todos los días como argentino y trabajador de nuestra cultura, de nuestra identidad. Un elogio bien criollo cuando un paisano se refiere a otro es que diga, es de buena madera. Le propongo que escuche la letra de lo que dice este cantor del Pago de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Sobrajes del tiempo me fui curtiendo los brazos y caminé monte adentro sin mezquinar un hachazo, y caminé monte adentro sin mezquinar un hachazo. No me ha vencido la espalda el quebrachal de las penas, si me astillaron el alma los ojos de una morena, si me astillaron el alma los ojos de una morena. Siempre será el porvenir una esperanza crecida, tiene raíces mi piel, son marcas de mis heridas. Nada es mejor que vivir, aunque nos cueste la vida. Bueno, habrá escuchado usted, ¿no?, esa letra, y el cantor es de buena madera, como les decía antes. Y bueno, acá está conmigo don Héctor Esteban País. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Ricardo? Bien, bien. Un saludo a toda la gente, contento de estar acá. Bueno, nadrogué con extensión al resto del mundo. Sí, desde aquí. Mi provincia de Buenos Aires también. Está exactamente, de los Tres Arroyos. Bueno, veo que has venido armado, y ya que estás pertrechado con tu guitarra, voy a pedirte que celebremos nuestro triunfo, que tanta falta nos hace en estos tiempos en que se negocia nuestra patria, ¿no? Nos hace falta nuestro triunfo. ¿Y cómo? Y a propósito justamente también de los Tres Arroyos y todas esas cosas que estábamos hablando, ¿no? Así que... ¿Cómo no? Nostalgias de otros tiempos nos trae el triunfo, recuerdos de batallas que son orgullo, que son orgullo. Paisanos y mestizos, indios y negros, por esta madre tierra su sangre dieron, su sangre dieron. Pelearon los valientes para ser libres, lo hicieron por la patria que no se olvide, que no se olvide. Después la historia cuenta su cuento oscuro, si esto no se aclara no habrá futuro, no habrá futuro. Alguna vez
vez el triunfo será genuino cuando todos gritemos soy argentino. Por unos cuantos vivos y 1000 traidores quedó nuestra bandera hecha jirones. Nuestra bandera. A tantos que le hicieron un monumento y no tenían patria ni sentimiento. Ni sentimiento. Decía Scalabrini y don Jaureche, abundan los serviles con mala leche. Son mala leche. Hoy Norberto Galazo da el fundamento que la patria se forja con los honestos. Con los honestos. El triunfo de este pueblo será genuino cuando todos gritemos soy argentino. Ancina es, paisanas, paisanos, está para aplaudir la cosa, ¿no? Y bueno, ese triunfo es un ritmo, el triunfo es un ritmo que es bien surero, pero también se lo suele bailar en el norte, ¿no? En Santiago del Estero, claro, y en otras provincias. Pero en este caso, la letra es tuya. Sí, letra mía, música de Carlos Vilanova, y como trabajé siempre con un bailarín y profesor de danzas también, aparte de música, Vilanova, trabajábamos en que los temas fueran bailables, como el triunfo esto se puede bailar, no es aire. Claro, claro. Siempre escapamos un poco al tema del aire, porque si aire, no, chacarera, aire, claro, samba, todo eso, sí. Para que sea folclórico. Pero por supuesto las letras y las melodías intentan tener una proyección. En el caso de Vilanova, él mantiene mucho la raíz, pero tiene un vuelo melódico, y yo en las letras me fui escribiendo cosas que sucedían, porque esto está hecho en los años 90, no sé, sí, por qué coincide con ahora. Vos sabés que yo también estaba pensando, ¿no? Que qué cosa, ¿no? El tiempo pasa, pero hay algunas cosas que parece que se vuelven a repetir. Ahí el caso de don Galazo, precisamente en estos días que nosotros estamos acá conversando y escuchándote cantar, ocurrió un hecho auspicioso, que Norberto Galazo ha sido recuperado de la nada porque se le había quitado con esta cosa de que tiene el gobierno que tenemos, ¿no? Le habían sacado un derecho que él tenía, que era un dinero que le pagaban por mes como mérito a su trabajo, un trabajo de historiador de años, editor de 40 libros, no sé, una cosa. Y bueno, y sin embargo lo habían dejado sin eso y no tenía de qué vivir. Pero, afortunadamente la provincia de Buenos Aires, ahí don Kicillof y compañía, ahora lo han contratado y le pagan un sueldo mensual para que pueda comer. A Norberto Galazo, ¿no? Con 80 y 90 y pico de años, casi 90 años. Bueno, entonces, qué justiciero que es también este triunfo cuando vos decís esas palabras sobre Galazo, que vos nombras otras más también. Yo lo incluí cuando, después de haber ido a escucharlo muchas veces, ahí en su lugar en el Cobo, en la calle Cobo, en la capital federal, sí. Que era un placer estar ahí, escucharlo personalmente. Bueno, y después porque aclara un poco la historia tan mal contada que hemos tenido, ¿no? Exactamente. Es un historiador de un revisionismo popular, porque también por ahí hay algunos revisionistas son medio ricachones y también no del todo son de nuestro pueblo, ¿no? Él es un tipo bien de acá, bien de nosotros, ¿no? Así es. Así que bueno, el caso es que, bueno, Almirante Brown es un municipio surero, como el que te vio nacer a vos, Tres Arroyos, ¿no? Y acá estamos viendo una imagen que yo te voy a pedir que nos digas qué es eso que estamos viendo allí. Bueno, ese es el Rosendo, el Páez o País, porque en su momento el tema del apellido era, él cantaba tangos en los boliches y en... ¿Eso sabe dónde es? ¿A dónde? En Tres Arroyos, en el sindicato de Luis Fuerza. Ah, mira. Porque papá era, por supuesto, peronista. Sí. Y de los buenos. Sí, entonces estaba... Y andábamos siempre, ahí empecé yo
a cantar, Ujú. y el que está con la guitarra fue mi profesor de Ah, mirá. Fito Otero. Así que un poco vos saliste a cantar también un poco como herencia del Tata. Sí, aparte era un muy buen cantor de tango, cantaba Mirá, muy bien. mirá qué No lindo. es que Albañil también fue, después hizo de todo. hizo de todo. Hay un tema de que Héctor País le dedicó a él que después por ahí le pedimos por eso le un puse el pedazo. Rosendo, Rosendo. porque para hacer el Y tema. ahí, y en este caso, ¿quién está Y ahí ahí? también son los comienzos, ahí yo, la guitarra más grande que yo. Sí. Esa es mi primera guitarra, marca tango. Ajá, sí, sí. Y sí, empezaba y Recordabas. yo, tengo esto, me presentaba como el Sausalito criollo. El Sausalito. Que siempre me ayudó a mí, me enseñó, que era un gran animador, pero aparte tocaba el bombo y tenía su grupo de música, pero era un tipo que a mí me enseñó y me fue guiando. Y una de las cosas que hacía era él guiarme, qué tenía que hacer, cómo presentarme. Claro, Bueno. sí, sí. Así que me presentaba como eso. Y entraba cantando: una voz bella, quien la tuviera para cantarte toda la vida. Por eso yo digo, empecé con Donata. Con Donata. Todas mis presentaciones de los 11 hasta los 12, 13 años. Y Tierra Querida, nada Tierra menos, Querida. que es un himno. Tierra Querida es un himno nacional. Bueno, y vendría muy bien una huella para los Tres Arroyos, ¿no? Bueno. A ver. Esto pinta un poco todo lo que significa el desarrollo, que son cosas muy simples: el nombre de los arroyos, el Parque Cabaña, que es está a las afueras de la ciudad, y los tres arroyos se juntan atrás del parque y van al Claromecó, que es nuestro mar y nuestro balneario, ¿no? Ujú. Después que anduvo el indio, malón y sangre, los criollos galoparon en tu paisaje y tres arroyos libres fueron creciendo, el orellano, el seco y ese del medio, allá por el Cabañas, atrás del parque, en el Claromecó juntan sus cauces, los tres arroyos siguen su rumbo cierto, hacia el mar del futuro fueron creciendo. La 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 la, hacia el mar del futuro fueron creciendo. Tu rica tierra negra fue la esperanza de tantos que llegaron para sembrarla, y sobre tu llanura luce su estampa, el sol de los trigales, luz de la pampa, allá por el Cabañas, atrás del parque, en el Claromecó juntan sus cauces, los tres arroyos siguen su rumbo cierto, hacia el mar del futuro fueron creciendo. La 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 la, hacia el mar del futuro están creciendo. Una huella bien surera. Y qué lindo Tres Arroyos, hermoso. Me consta porque he estado por allá alguna vez celebrando acá con País un día que él presentó su libro, que después vamos a echar un parrafito también sobre ese libro. Y digamos que, a ver, ¿cómo fue tu despegue del Pago de los Tres Arroyos y tu encuentro con un señor con mayúscula, lo de señor, llamado Víctor Abel Jiménez? Bueno, el despegue de Tres Arroyos fue un poco exigido, nos echaron, a mí, a mi padre y a la familia. No, más que nada porque estamos hablando de un año 68, 69, donde todas las fábricas que había, que eran impresionantes, Tres Arroyos tenían 3.000 empleados, la Estilar, que es la que hacía las estufas, Estilar, sí, y famoso. la cocina de campo. Oh, Se hacían todavía están funcionando algunas. vagones para la EIMA, era otra fábrica. Bueno, trabajaba a la mitad de Tres Arroyos.
Mi padre trabajó en Estilar mucho tiempo. Y bueno, y se fundió todo. Fue la época de Onganía, que también vino el neoliberalismo. Sí, exactamente. Y planteó que no había trabajo. Papá dijo, bueno, me voy a Mar del Plata, que todavía había el puerto y había un poco, estaba su hermano que trabajaba de fileteador en el puerto. Y ahí nos fuimos. Y ahí el país un día se encuentra con este y hombre yo que ya estamos estaba viendo. con la guitarra en mano y yo dije, Mar del Plata, ¿qué hago? Empecé con 15 años, ¿no? Y lo primero que fue conocer a Víctor Abel Jiménez, que mi padre me llevó a la radio. Y pues papá dice, no, vos vas a seguir cantando, porque él siempre me apoyó. Él andaba conmigo de los 11 hasta los 15, anduvimos por todos lados. Presenté en concursos, en Necochea, en Bahía Blanca. Era tu representante exclusivo. Él estaba, bueno, y fue a hablar con él, con el Víctor Abel Jiménez, y le dijo, el Vasco, sí, pero es muy chico, dice, que venga acá, dice, a la radio. Y entonces iba a escucharlo todas las tardes, que tenía el programa todas las tardes, y los domingos hacía un Peña de Peñas, que era en vivo, donde iban todos, los grandes. Sí. Tenemos para ¿no? hablar de Víctor Abel Jiménez es como para hablar un rato sí. largo. Por ejemplo, acá en este caso está ahí acompañando un hecho familiar de un país. Y desde ahí, porque claro, yo cuando me hice muy amigo, digamos amigo por la diferencia de edad, que él mismo decía que podía ser mi padre, pero tuvimos como una amistad y él era muy muy cariñoso, y cuando yo me casé, que me fui a Mar Mira del qué Plata, pinta él, la pareja esa. Yo me fui a los 17, me vine a Buenos Aires, y a los 19 volví a Mar del Plata a casarme, porque mi mujer estaba allá, y el Vasco y Nidia, su esposa. La mujer esa de la zona papera. De Otamendi, de Otamendi, claro. Así que sí, fue muy importante mi vida personal, porque ya se ve, ¿no? Desde dónde venía, y después artísticamente siempre fue un consejero y un maestro para mí. Lo poco que estuve yo en Mar del Plata, que fueron 2 años, aprendí para toda la vida. De Víctor Abel Jiménez, sí, es un hombre al que también hay que rendirle siempre. Y de los criollos, sí. Porque él sí que era un tradicionalista, sí. Pero también era un tipo muy abierto, muy la apertura a los jóvenes. Igual. Claro, exactamente, no era que solamente se limitaba... No, porque aparte sabía como nadie de cosas de campo, dijo, ¿no? Y bueno, y el oficio de cantor entonces te ganó para siempre, porque a partir de ahí, chao. Ya está ahí, no paré más con la guitarra, vine a Buenos Aires y enseguida, también acá enseguida entré de la mano de Waldo Belloso. Sí, eso te iba a preguntar, porque actuaciones, grabaciones de discos y las giras con Waldo Belloso, que anduviste por todos lados. Eso fue lo más, claro, porque yo te imaginé que recién llegaba, pero el sonidista, y la radio siempre estuvo en mi vida, el sonidista que era DLU6, que le hacía el sonido a Víctor Abel Jiménez, se vino a vivir a Buenos Aires y pasó a ser sonidista de Radio El Mundo, no, Excelsior, y Canal 9. Y era mi amigo. Entonces él enseguida me conectó y entré enseguida en el mundo con todo. Y ahí estamos viendo la tapa de uno de tus discos, que justamente hoy estábamos escuchando... De Buena Madera. De Buena Madera, ¿no? Y ahí lo tenemos la tapa del disco. Y por ahí ahí tenemos otra tapa. Porque estas son tapas de disco compacto. No voy a decir CD porque soy gringo. Es disco compacto. Y ya tampoco se usa, ya muchos que no saben, cuando uno le dice CD tampoco ya saben tampoco, de qué. Sí. Ya ahora ya no sé qué. Ahora es todo así electrónico y nada más. Por un lado están queriendo volver los vinilos y por otro lado no existe más el CD, bueno, ahí están las redes y toda esta historia que está bien, mientras que sea difusión, mientras hoy se puede grabar y se puede cantar en la casa, qué sé yo. Y a propósito de esta etapa que estábamos viendo recién, ¿por dónde andará el silencio, don País? Eso me pregunté un día, después de tantos años de vivir en la gran ciudad. En un viaje que hice por Tucumán, allí cerca de los cerros, dije, acá estaba el silencio. Pregunto por el silencio, ¿por dónde andará perdido? Se está quedando sin nombre, parece un desconocido. Lo llamaban el sereno, allá en la pampa dorada, amigo de los receros, en las noches estrelladas.
se lo vio por los glaciares, con su risa congelada, mirando caer la nieve de inviernos que lo abrazaban. Pregunto por el silencio, algunos lloran su ausencia, parece que muchas voces han pedido que no vuelva. Se sabe que estuvo herido cuando talaban los montes, desangrándose en las hachas que le cortaban su nombre. Después se fue en las canoas de los viejos pescadores y sentadito en sus almas silbaba sus emociones. Pregunto por el silencio en las calles aturdidas, algunos que pasan lento dicen que aún tiene vida. Un tiempo anduvo en las viñas, amaneciendo en las parras, lo despertaban sonriendo las voces de las guitarras. Dicen que allá por la Puna y su nidal de colores quizás esté con la brisa de sus profundos amores. Pregunto por el silencio, me dicen que está olvidado, andaba con Atahualpa, su muerte lo habrá llevado. Silencio, te estoy buscando para que abraces mi canto. Ay, silencio. Letra tuya. Letra mía, música de un correntino, Mateo Villalba. Mateo Villalba, excelente guitarrista. Y sí, yo se la llevé con mucho miedo este tema, porque dije, pero yo sabía que Mateo había andado hurgueteando en todo, en tango, en milonga. Pero bueno, y cuando me llamó y estaba la música, no lo podía creer. Qué música excelente que le puso. Excelente, una música que necesitaba la letra. Sí, exacto. Así sí. que hermoso, sí. Para mí este tema es de lo... Por eso también cuando lo grabé con él y salíamos del estudio de grabación, me dice, ¿cómo le vas a poner al disco? Y dijo, ¿y por dónde andar el silencio? Claro. Y ahí nos abrazamos y de estas cosas que tienen que ver con un sentir que tenemos nosotros de respeto al silencio, no del silencio oscuro. No, al contrario. Hay una... Bueno, yo hoy les decía, ¿no? A los videntes y oyentes que siguen el programa, que justamente hay que escuchar. Nosotros en los últimos tiempos estamos perdiendo la costumbre de escuchar, ¿no? Estamos siempre apurados. Entonces, le estamos prestando poca atención a las letras. Y acá usted escuchó, mejor dicho, hasta ahora, que todo lo que está interpretando Héctor Esteban País es para ponerle la oreja y el corazón. Sí, porque las cosas empiezan por ahí, entran por acá y después van acá. Primero el corazón, después cerebro. Si no, no hay caso. Lo decía Atahualpa también, pues, cuando dice lo que entra por la cabeza se puede olvidar, lo que entra por el corazón se queda acá y no se va más, decía Atahualpa, ¿no? Bueno, justamente, aquí estamos hablando de 50 años de trayectoria, País. Y se fueron, sí. Son algunos años, ¿no? 50 de música y de vida, bien vivida, en el sentido de que siempre compartí todo lo que hice con mi guitarra, con mi familia, con amigos, con músicos. Para mí ha sido valioso el compartir con grandes, algunos muy admirados por mí y otros que me han dejado, me han enseñado con esto que tenemos, el respeto, el escucharnos, estar en reuniones con gente que había que sentarse nada más que escuchar. Claro. Y eso creo que también se ha perdido. ¿Sí? Sin que suene ningún celular, nada, sino escuchar. Bueno, y acá tengo un libro que se lo voy a mostrar a nuestros videntes y oyentes, que se llama un libro de Héctor País, Vivencias del Camino.
justamente hablando de estos 50 años, ¿no? Y este libro es interesantísimo porque aquí hay no solamente la historia que está contando acá Héctor, sino que está llena de letras de las canciones tuyas también, y hay todo un panorama de todo esto que estamos conversando, ¿no? Del valor de las personas, del valor de los artistas, de todo eso. Vivencia del Camino, Héctor Esteban País, y este libro tiene acá el dato de su edición, es del año 2006. Exacto. Y bueno, después por ahí le vamos a echar alguna leidita corta. El caso es que estas vivencias del camino, y a modo de ejemplo y con espíritu de resumen, porque si no, 50 años en un ratito no se puede. Te propongo, Héctor, que veamos y comentemos algunas circunstancias de este medio siglo de Cantor. Uh-huh. Así que vamos a ir viendo unas fotos. Por ejemplo, acá te vemos a vos en plena interpretación. En el Fondo Nacional de las Artes. En el Fondo Nacional de las Artes, uno de los tantos lugares donde estuviste dando ahí, vos. Un lugar muy lindo, sí. Mostrando tu trabajo. Donde se escucha. Sí. Donde se escuchaba. Ahí estás, con en el Carlos. mismo. Pero claro, bueno, ahí está. Vamos a aprovechar a echar un parrafito sobre Carlos Vilanova, porque para mí el músico ideal tuyo, porque realmente las cosas que has hecho con él son una mejor que otra. Sí, aparte fue un aprendizaje juntos, porque empezamos juntos en la composición. No teníamos nada, 30 años cada uno, y yo nunca había escrito algunas cosas que había escrito, pero que no, eran sin importancia, y él, un gran músico, porque es profesor, ya venía de ser profesor de la Escuela Nacional de Danza, también de instrumentos, y tampoco había compuesto canciones, y él me propone, y empezamos a andar un camino juntos, y es alguien que tiene ese detalle justo para decirte esto sí, esto no. Sí. Y fuimos armando, como digo yo, esas duplas que, bueno, hasta hoy estamos todavía. Tipo Falú Dávalos, ¿no? Sí, sin o llegar Castillo. a la comparación. No, está bien, pero Sí es un gran músico y un gran, digamos, respetuoso también de todo lo que se ha vivido. Él era un gran amigo de Falú y de la obra de los grandes. Entonces, cuando componíamos una canción, estaba ese examen también, ¿viste? Y acá, mira, estás rodeado. Este es homenaje a Armando Tejada Gómez en la UOCRA, el Teatro de la UOCRA. Gastón Barral, con Ángela Irene y con el querido Julio Lacarra. Julio Lacarra, ¿no? Esto fue una cosa para mí, y Martín Castro en guitarra, ahí lo veo. Ahí está. Sí, fue una noche hermosísima. Ahí estamos también con nada menos que con Dorita Giannoni, Loriana Tejada, Luis Juárez y Javier Chalup, que fue el que organizó esto, claro. ¿no? Bueno, y digamos que vamos a seguir gustando otras cosas acá. Por andar este sueño del alma, del espíritu alto y sereno, me enredé entre tus alas, guitarra, y volé sin moverme del suelo. Me enredé entre tus alas, guitarra, y volé sin moverme del suelo. Me subí al diapasón de la vida y crucé por tu puente de notas. En tu caja guardé mis heridas y mi canto fue un sol en tu boca. En tu caja guardé mis heridas y mi canto fue un sol en tu boca. Guitarra, corazón del árbol, tu cuerpo artesanal me abraza. Contigo no le temo al tiempo que pueda destruir la piel. La savia de tu voz me dice que vamos a morir de pie.
seguiré acariciando tu cuerpo y tu frágil cintura en mis manos. Vibrará del amor más intenso cuando cante a las cosas que amo. Vibrará del amor más intenso cuando cante a las cosas que amo. Más allá de la cumbre dorada, más acá del abismo profundo, andaré. Bueno, y acá, ¿qué podemos contar de esta imagen, don Héctor País? Y acá estoy cantando En La Plata. en La Plata. Ah, sí, sí. Sí, esto es un homenaje ahí que hubo, un hecho muy lindo, ¿no? Sí, 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 ahora me acuerdo. En La Plata cantando. He ido muchas veces también a lugares a dejar siempre el mensaje Uh-huh. que uno tiene y cuando lo invitan con más razón, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está más amplio Ajá. la imagen de ese sitio. Y bueno, y después también tenemos otras circunstancias que recordar en esta serie de imágenes. Ahí está, ¿ves? Bueno, Esto también en un festival en La Plata. bueno, contanos los nombres de eso. ¿Con quién estamos ahí? Nada Sí. menos con el Jorge Víctor Andrada, con Walter Ahumada, el que está sentado, que canta también. Y allí creo que está, no sé bien quién es Así. los otros, pero estábamos al borde del escenario, en una movida que había. Sí, una movida popular. Popular, digamos, que exacto. voy ahí en un barrio de La Y Plata. estaba cantando Peteco, me acuerdo ahí. Sí, Estábamos. Por esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar el mate está lavado. ¡Ah! El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Sí, señor. Por más que le pongas polvo, cascarita de limón, yuyito palma de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo llamen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Con la rueda de pareja, fíjese lo que pasó. El dueño de la pavita se va un punto tomador. Y al de al lado, pa' que se calle, la llama le convidó. Y cuando llegó acá abajo, la mate ya se lavó. Con esta cerradura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Esta canción del Rafa es de los años 90, Sepa que en toda la tierra, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude al que lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado, y aunque lo echen en la rueda, no tome más. No tomen mate lavado. Y seguimos, ¿no? Actualizando las cosas. Qué lindo homenaje a Rafa. A Rafael Amor, ¿no? Es una maravilla. Haber estado ahí para mí fue una de las cosas más lindas. Lástima, por supuesto, que ya él había partido, pero como digo yo, nunca se van. No, claro. Estos grandes quedan con nosotros. Y con Julio fue un gesto muy, muy generoso de él, porque él pidió cantar conmigo el mate lavado. Qué lindo. Así que, y llegar al CCK. Sí, al CCK, porque nunca hubo que cambiarle el nombre, se llama CCK. Bueno, y también, claro, tu encuentro con Jorge Viñas, ¿no?
Ni hablar del encuentro con el mendocino de tan buena trayectoria y de... Hermano también de la vida y de carrera juntos, aunque por supuesto para mí siempre fue un maestro y fue uno de los que siempre dediqué a escuchar y aprender. Y bueno, para mí fue un honor después poder haber compartido alguna canción con él, un par de temas. Bueno, por ejemplo, La tonada del árbol, ¿no? Letra tuya y música de Viñas. Se vuelve azul la nostalgia cuando me sube la piel aquel momento sublime que enamorados tú y yo plantamos con 2 semillas el árbol de nuestro amor, tonada del árbol donde hemos grabado tu nombre y el mío en un corazón. Con agua fresca de un sueño, los 2 supimos regar a ese retoño del alma que de ternuras brotó, de la pasión de su savia, una roja flor creció. Tonada del árbol donde hemos grabado tu nombre y el mío en un corazón. Bueno, y después de esa tonada que la vamos a contarles algo enseguida, quiero que recordemos esta actuación tuya en el Tantanacuy, ¿no? En Humahuaca. Esto es maravilloso y te lo debo. Esta te quedo debiendo, dijo, bueno. Que por vos llegué ahí a ese lugar, que fue lo más maravilloso también que me ha pasado, porque hay momentos que uno va y suceden cosas que no te olvidas jamás, ¿no? Que son históricas, sí. Como lo de la payada con las copleras, que se hizo por primera vez. Sí. Y haber estado ahí, haber caminado por esas calles con José Curvelo, haber estado esos 3 días maravillosos que me marcaron en muchas cosas. Claro, este fue lo que vos dijiste recién de Curvelo con las copleras de 1800, que fue esa la payada. La payada, claro. Payada, la primera vez en la historia que ocurrió. Y después se llevó a Cosquín y ahí estaban como improvisando. Y todo, es que siempre estar ahí ese día que se improvisa. Jaime de abajo también le decía, bueno, dale paso a los payadores, y las otras seguían con las nunca coplas. Nunca había ocurrido que en un escenario hubiera un contrapunto entre payadores y copleros de Jujuy, de la Puna, ¿no? Estar ahí era como ahora, se me pone la piel de gallina, ¿no? Bueno, y acá estás con me he un tipo. encontrado con algunas cosas que en el camino, pero bueno. Radio. Acá quiero rescatar el periodo de radio de País, ¿no? Acá estamos juntos en un programa que se hizo durante un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y después vamos a ir viendo otras, por ejemplo acá. Fíjense quién está ahí en esa foto. Está nada menos que doña Suma Paz. Que estuvo todo el programa. Sí. El día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños. Ella había quedado de acuerdo con nosotros en venir al programa. Y entonces el programa salía de noche. Vino al programa a cumplir porque ella se había comprometido y era el día de su cumpleaños. Estaba toda la familia esperándola en la casa para celebrar el cumpleaños. Ella primero vino al programa y cuando terminó de cumplir con nosotros se fue
Y Eso es otro momento único, sí. sí, Suma Paz. Y ahí, bueno, ahí está una foto con Suma y con un... Héctor Martínez. Sí, Héctor García Martínez, que es un experto también. ¿Y acá? ¿Qué estás haciendo acá? Y acá ya me instalé en mi casa con la radio que de la pandemia y un poco de todas estas cosas nos llevó a arrinconarnos en un lugar a hacer radio. Sí, Y bueno, mejor que mi casa no hay nada porque tengo todo ahí claro. para desarrollar la idea que ahora está saliendo por distintos lugares. Sí. Y yo lo valoro mucho esto porque fue un aprendizaje. Un programa que los domingos sale por Radio de Cultura de La Plata, que es de los Chalup, que son otros personajes, hermosa gente, que tiene una trayectoria impresionante como grabación de discos de los mejores. Y bueno, y justamente ahí el programa de Héctor País, que ¿cómo se llama? Nuestra Raíz. Bueno, sale los domingos de 18 a 20 por Radio de Cultura, que también es, bueno, internet, ¿no? Así es. Y, Sí, y después sale por otras radios más. Pero bueno, yo le quería recordar eso porque aquel que le guste por ahí lo puede ver y escuchar. Bueno, y Héctor, no habrá sido como tu libro Evidencia del Camino, pero algo hemos disfrutado de tu rica historia, ¿no? Acá, que Sí, por... yo te agradezco porque, bueno, a uno se le vienen tantas cosas cuando ve estas cosas así, te acordás de tantas cosas que has vivido y te agradezco mucho porque son cosas que me alegran de que uno dice, no me arrepiento del camino andado. No, para nada. Yo tampoco. Yo sé que en ese sentido claro, disfruto tanto cada vez que me siento en mi casa solo, tranquilo, me pongo a escuchar cosas hechas hace 20, 30 años atrás. Si uno esas cosas las estaba haciendo con cada personaje, vos los has vivido todo el tiempo. Exacto. Y a mí me pasa algo parecido. Sí, ¿no? por eso también son una dupla interesante para hacer cosas con contenido, que es también los que escuchamos, nos gusta la radio. Venimos de la radio esta de escuchar y de poner atención y de contar las cosas como hay que contarlas, ¿no? Una rica historia de 50 años que se va a extender por otros 50, porque acá nadie tiene interés de cortar el chorro para nada, ¿no? Es decir que... Por lo menos hasta el 2055 que llego a los 100. Exactamente. ¿Y en qué dirección electrónica te encontramos, País? paishectoresteban@gmail.com. Uh-huh. Porque siempre va a haber algún vidente y escuchante que va a querer tener mucho gusto. Alguna cuestión. Ahí estamos. Bueno, y yo ahora voy a proponerte, Héctor, porque esta despedida es algo que sinceramente a mí me conmovió hasta las lágrimas, lo que vamos a compartir. No quiere decir que a usted le tenga que pasar lo mismo, pero este homenaje al abuelo Pepe Mujica es maravilloso y es nuevito. Esto tiene muy poco tiempo de hechura, ¿no? Sí, hace unos meses. Ni bien se fue de esta vida Pepe, yo venía admirándolo y escuchándolo. Pasó unos 15, 20 días y me puse digo, esto tiene algo, hay que dedicarle algo. Pero no pensé que era para mostrarlo enseguida. Salió la letra, se la mandé a Vilanova. A Vilanova, como de costumbre, y Carlos Vilanova le puso una música. Eso fue un poco lo último que hemos hecho juntos, que todavía seguimos. Sí. Y enseguida vino la melodía y enseguida lo grabamos. Y Chalup lo llevó a las redes. Claro. Y creo que es un gran homenaje a un tipo admirado de toda manera, ¿no? Sí, señor. Ahí estamos. Vamos a escucharlo, a ver y verlo. Voy a nombrar a un abuelo de condición honorable. Su paso firme y amable fue causa de sus desvelos. Ahora que emprendió su vuelo, será en lo alto una estrella, cultor de las cosas bellas que su historia multiplica. Tu nombre, Pepe Mujica, es una eterna epopeya
abuelo de la esperanza, de nuestra América criolla, un guiso, un pan, una olla, maestro de la labranza, alejado de las tranzas, la lucha fue tu guarida, soportando 1000 heridas, cárcel, angustia, torturas, arropado en la ternura, iluminaste la vida. De las tinieblas al viento se liberaron tus penas, sin rencor por la condena, desde el barro hasta el cemento, forjaste tu testamento, tu enorme sabiduría, la humildad y tu empatía. Fue luz en el continente, te criollo a presidente, Quijote de la utopía. Abuelo Pepe de todos, sol latinoamericano, en este planeta insano, contigo van codo a codo, los humildes desde el lodo, honraremos tu legado, con este canto sagrado, que la tierra justifica, abuelo Pepe Mujica, el Cristo resucitado. Abuelo Pepe Mujica, el Cristo resucitado. Bueno, la verdad que es emocionante. Yo, tanto la letra como la música, yo le decía, le comentaba una vez más a Héctor País, que es una música Uruguay argentinizada. Un poco tiene un sonido muy de allá, muy oriental, no, es muy y muy merecido. Adecuado a lo que va diciendo la letra, y yo digo que la letra, yo es... si me apuras un poco, no es mía. Y bueno. Venía, claro. Esas cosas que te vienen de... Claro. Porque hay frases que cuando uno se pone a escribir, cambia, busca que suene de tal manera. Bueno, yo creo que acá no corregí nada. Iba saliendo todo de una manera que yo decía, y era él. Era él el que estaba dictando una poesía que para mí, por lo menos tiene el respeto que él se merecía, ¿no? Porque no es un panfleto para nada político, sino es un respeto a un ser humano. Sí. En estos tiempos, y a medida que pasan los días, se agranda cada vez más, porque en este planeta insano, en serio, sí. Planeta insano, y nuestro país que también de alguna manera tenemos más de un insano, que te están llevando a una locura que no tiene nombre, pero que nosotros estamos así, resistiendo con el amor, con la ternura y con la emoción. Bueno, ese es un poco el motivo de este programa, paisana, paisano, que está escuchando y viendo, que tratamos de recuperar estas cosas de nuestra identidad, porque nuestra identidad tiene todas las respuestas, no hace falta ir a buscar respuestas a otros lados, y esto no es petulancia, decir, a nosotros no nos va a enseñar nadie nada, no. Se trata de saber que la América nuestra, la Abya Yala, tiene respuestas de hace miles de años. No es una cosa de hoy ni de hace 2 meses. Cuando hablamos de quechua, quichua, cuando hablamos de guaraní, cuando hablamos del sur, de allí, de los tehuelches, de todo eso, estamos hablando de las culturas que son milenarias
y en las cuales estaba todo contemplado, el equilibrio con la naturaleza y no todo este desbarajuste espantoso que se viene haciendo ya desde hace unos cuantos años, ya décadas, ¿no? Y que trae como consecuencia la destrucción de nuestra vida. Así que bueno, nosotros hacemos lo que podemos desde aquí. Y yo te agradezco Héctor por la presencia de hoy, No, y agradezco a ustedes por la atención, y será hasta el próximo encuentro, con otra identidad que también será para ir escuchándola y viéndola.